Muy buenas a todos. En este caso estamos con la parte teórica de un modo bastante comprensible para la introducción a lo que son las órbitas planetarias. Básicamente es la física aplicada en la astronomía que comúnmente tiene el nombre de astrofísica. En este caso vamos a analizar sobre las velocidades, los radios, masas, etcétera, condiciones para que un cuerpo orbite un planeta y teniendo esto en cuenta, cómo podemos sacar nosotros más información para poder tener, por ejemplo, la velocidad orbital, tiempo orbital, que básicamente es el periodo orbital, la frecuencia de órbita, la velocidad angular orbital, etcétera. Más adelante estaríamos hablando de un concepto bastante interesante que es la velocidad de escape y la velocidad de llegada. Eso lo voy a dejar un poco más adelante porque es un tema mucho más interesante. Entonces, se dice que un planeta o un objeto, una masa en particular, una partícula, está en órbita estable si las fuerzas de gravitación F sub g y la fuerza centrífuga son iguales en magnitud. Vectorialmente estarían en sentidos contrarios, pero con las magnitudes iguales. Entonces, lo que sucede, ya me estaba adelantando aquí un poquito, es que podemos partir todo de esta igualdad, que la fuerza centrífuga es igual a la fuerza de gravitación. La fuerza de gravitación es la constante de gravitación universal por el producto de las masas de los objetos que están interactuando dividido entre su distancia de centro a centro elevado al cuadrado. Y como conocerán también ustedes, la fuerza centrífuga está dada por la masa del cuerpo que está realizando esa trayectoria circular, en este caso es la órbita, por su velocidad tangencial, por si acaso, es esta velocidad tangencial. La velocidad tangencial al cuadrado en magnitud, ahorita simplemente estamos haciendo el análisis, dividido entre igualmente el radio de órbita, en este caso la distancia de centro a centro. Listo. Ahora, aquí podemos ver lo siguiente. Si estamos en un planeta, supongamos que en este planeta P, podemos medir la masa a través, como lo hemos hecho con el planeta Tierra. Se puede determinar la masa del objeto que está orbitando y si nosotros lo vamos a poner en órbita, en Tierra lo podemos medir, pero la velocidad orbital lo podemos calcular en base a estos parámetros. G nosotros ya lo conocemos, es la constante de gravitación universal, se los voy a poner aquí, es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Estas son las unidades de la constante de gravitación universal. Es que mi G parece 6. Entonces lo que sucede es que aquí, por ejemplo, en la igualdad de la ecuación, vemos que se pueden simplificar tanto la masa del miembro derecho y del miembro izquierdo. Y esta masa en minúscula corresponde al cuerpo que está orbitando. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que no interesa la masa del cuerpo que está orbitando y que está haciendo la órbita. ¿Ok? Entonces, este radio es de órbita, lo podemos saber, comúnmente se lo determina por la suma del radio del planeta más la altura a la cual está orbitando. Entonces, de aquí para empezar ya podemos tener una relación, la velocidad tangencial con la cual está orbitando el planeta. Entonces, simplemente despejando de aquí tendremos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad orbital. Se lo conoce con ese nombre dentro de la astrofísica. Y esto es igual a la raíz cuadrada, haciendo un despeje rápido acá, de la constante de gravitación universal por la masa del planeta que se está orbitando, le voy a poner ahora aquí de forma explícita P, dividido entre R, porque aquí este R con este se va a simplificar. Y finalmente tendríamos esta primera ecuación. Esta es la velocidad orbital que tiene un objeto orbitando, para la redundancia, a un cuerpo a una determinada altura y conociendo la masa del planeta, en este caso de la gráfica. Eso se lo puede determinar por varias formas. Pueden ser datos, etcétera, o pueden ser variables que te puedan pedir hallar en un ejercicio. Pero son variables que se pueden calcular. Y básicamente eso. Una cosa importante aquí es que la velocidad orbital, al ser una velocidad tangencial, es una velocidad constante, no va a variar, ¿ya? Así siendo bien didáctico, pedagógico para fines más entendibles. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad una órbita
o sea, así que existe en el universo, es muy difícil que la encuentren circular porque resolviendo las ecuaciones y en las leyes de Kepler, por ejemplo, nos encontramos que las órbitas de los planetas, de hecho es su primera ley, nos dice que las órbitas de los planetas son elipses. Y sabemos además que la velocidad está en función de la distancia. ¿Por qué? Porque mientras más cerca esté de su estrella o del astro que está orbitando, su velocidad va a aumentar. Y va a ser al contrario cuando se aleje. Cuando se aleje va a ser menor, etcétera. Y por eso, si una órbita es circular, la velocidad siempre va a ser constante alrededor, porque no van a haber puntos donde está más cerca o más lejanos. Todos los puntos van a ser iguales por la simetría. Perfecto. Entonces, teniendo que la velocidad es constante, nosotros también tenemos otra relación que sabemos de cinemática, que nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Ahora, esto se aplica cuando la velocidad es constante. ¿Nosotros podemos aplicar a esta fórmula? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque la velocidad orbital es una velocidad constante. Ahora, entonces, si yo tengo este dato, esta ecuación, yo lo puedo reemplazar aquí, pero ¿para qué lo reemplazaría? ¿Qué podría hallar? Pues bueno, podemos hacer lo siguiente. Podemos imaginarnos a la órbita como una línea que está siguiendo el planeta por donde está orbitando y podemos cortarlo por un determinado punto, supongamos por aquí, y estirarlo. Y al final vamos a tener una línea recta. ¿Y cuál va a ser la distancia de esa línea recta? Si nosotros lo ponemos en un circulito, como tenemos el radio orbital, básicamente esto sería el perímetro de la circunferencia, y el perímetro de la circunferencia, que vendría a ser la distancia que va a recorrer, sería igual a 2 veces el radio por pi, o en otras palabras, el diámetro por pi. Eso lo conocemos. Entonces nuestra masita, digamos, está partiendo aquí con una velocidad orbital, le va a tomar un tiempo recorrer aquí, pero nuestra simetría lo que va a hacer es recorrer una circunferencia, porque la circunferencia lo hemos cortado. Entonces, nosotros podemos hallar ese tiempo que le va a demorar recorrer esa distancia. Y ese tiempo desde este punto hasta este punto, como es una circunferencia, va a volver al mismo punto, no es nada más que el periodo. Entonces, de aquí, el periodo sería igual a la distancia sobre la velocidad. En este caso, esta distancia sería el perímetro, le voy a llamar P, sobre la velocidad, pero esa va a ser la velocidad orbital. Entonces ya tenemos el periodo. El periodo es el tiempo que le va a demorar en recorrer toda la órbita. Entonces finalmente tendría que el periodo es igual a el perímetro, que es 2 veces el radio por pi, dividido sobre la velocidad orbital, que es la raíz de g, la masa del planeta, sobre el radio de órbita. Y esto, haciendo cálculos, pues sería 2r pi por, como es 1 sobre todo esto, se va a invertir el radical y me va a quedar gmp. Y finalmente yo puedo ingresar tanto el radio como el 2 y pi adentro del radical elevándolos al cuadrado. Entonces esto sería igual a la raíz cuadrada de 4 pi cuadrado. R cuadrado va a entrar, por R va a ser R cubo sobre la constante de gravitación universal por la masa del planeta. Y esta es otra fórmula. Esto es el periodo orbital. Y ya está. Con esto podemos calcular cuánto tiempo le va a demorar a un satélite, un cuerpo, etcétera, orbitar algún astro en el cual obviamente está orbitando. Si no, no tendría sentido. Por otra parte, nosotros también dentro de la dinámica circular tenemos varias relaciones, como por ejemplo la frecuencia. La frecuencia sabemos nosotros que es 1 sobre el periodo, ¿verdad? Entonces, teniendo esto, yo puedo determinar la frecuencia orbital, que sería 1 sobre el periodo orbital. Esta también es otra fórmula que nos puede ayudar para hacer cálculos, etc. Nos pueden pedir ciertas variables, valores, números, lo que sea. También tenemos otras relaciones como por ejemplo el omega, que todos lo conocen, la frecuencia angular, la velocidad angular, que se los pueden sacar fácilmente de esas relaciones. Ahora, por otra parte, por ejemplo, es interesante también analizar cuando nosotros nos encontramos sobre la superficie de un planeta, MP le voy a llamar. A veces nos preguntamos, si tengo un cuerpo aquí de masa M sobre la superficie de este planeta, nosotros cada vez que lanzamos la masa con una determinada velocidad, siempre va a caer.
mientras más fuerte lo lancemos en el sentido de masa, en el sentido de la energía generada por la fuerza, a eso me refiero, entonces va a ir cayendo o va a irse más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, pero siempre hemos visto que la experiencia cotidiana, por ejemplo, nos indica que va a retornar a la superficie del planeta. Una pregunta es, ¿con qué velocidad tendría que lanzar el cuerpo para que salga de la atracción gravitacional del planeta? ¿Ok? Y pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero técnicamente un cuerpo nunca va a salir de la atracción gravitacional de un cuerpo. ¿Por qué técnicamente? Porque como pueden observar aquí, la fuerza de gravitación está en función de R y de hecho es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ir reduciéndose cada vez más. O sea, mientras más lejos estés de la masa, más chiquitita va a ser tu fuerza. En el infinito, o sea, analicemos esto. Fuerza igual a G sobre R al cuadrado. ¿Qué pasa si tu radio, si R tiende a infinito? Si tiende a infinito, o sea, si se hace muy grande la distancia, la fuerza va a tender a cero, porque va a ser algo constante dividido entre algo muy grande, y eso cada vez se va a hacer más pequeño. Pero eso es en el infinito, o sea, tendiendo al infinito. No sabemos si el universo es finito o infinito. Técnicamente, entonces, mientras más grande sea tu radio, va a tender a cero. Pero no quiere decir que sea cero, sino se va a hacer próximo a cero. Por ejemplo, qué sé yo, a una distancia de miles de millones, etcétera, etcétera, tu fuerza puede resultar siendo 0.00000000000, tan pequeñito, pero va a tener un valorcito. 1, podemos decir, 2, pero va a tener un valor. Entonces, por eso les digo que técnicamente nunca vamos a salir de campo gravitacional, si nos van a ver determinados puntos a una distancia tan grande donde la interacción de este va a ser muy pequeñito, despreciable. Ese es el término correcto que se utiliza para este análisis. Entonces, si sabemos que va a suceder eso, un punto de vista más interesante es analizarlo por el aspecto energético. ¿A qué me refiero? Por conservación de la energía sabemos que ese sí se va a conservar. Entonces, no importa la distancia, etcétera, vamos a tener una relación constante siempre entre las energías. Entonces, teniendo ese punto de vista, la energía cinética, la energía mecánica inicial tendría que ser igual a la energía mecánica final. La energía mecánica está compuesta de la energía cinética y la energía potencial, y esta también, de igual forma. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que estas energías dependen en el campo que se están aplicando. Dentro del campo gravitacional, la energía potencial no es la típica masa por gravedad por altura, sino es menos G por M, en realidad va a ser menos la constante de gravitación universal por la multiplicación de ambas masas que están interactuando dividido entre la distancia. Entonces, y la energía cinética del cuerpo, de este cuerpo, a analizar sería lo siguiente. Sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, menos, porque la energía potencial es negativa, la constante de gravitación universal por la masa del planeta, por la masa del cuerpo dividida entre la distancia. Y esto es la misma estructura, pero tienes determinadas consideraciones en la energía final. 1/2 velocidad al cuadrado menos GMPm sobre R. Ok. Este es el punto más interesante a analizar. ¿Por qué? Por la siguiente razón. En el infinito, si nosotros hacemos tender el radio al infinito, o sea, si esto crece grande, ya hemos visto que pasa algo análogo con esto. O sea, al estar esto al cuadrado va a disminuir de una forma más rápida que teniendo un exponente a la 1. Entonces, si R tiende a infinito, este valor se va a hacer 0. Entonces la energía potencial en el infinito, ojo a eso, se va a hacer 0. Lo voy a poner acá, 0. Ok, pero ¿qué es lo que sucede? Como la energía cinética está relacionada con la energía potencial y si uno crece y el otro decrece, tienen que compensarse ambos mutuamente. Entonces, en el infinito, haciendo otra vez énfasis a ese concepto, la velocidad que va a tener es despreciable. Entonces, este término también se va a anular. Por lo tanto, la energía cinética que nosotros podemos llegar a medir desde nuestro punto de vista a un análisis en el infinito simplemente se basa a esta energía. Entonces, de aquí yo tendría aquí 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado sería igual, esto está con negativo, pasa al otro lado con positivo, mg del planeta
por la masa del cuerpo en cuestión que se analiza dividido entre la distancia. Ahora, como pueden ver, se vuelve a eliminar la masa del cuerpo que estamos analizando. Y finalmente, la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de g por m sobre r. ¿Ok? Pero, y multiplicado aquí por 2. Me olvidaba. Y esta velocidad, a diferencia de la otra que era la orbital, esa velocidad se la conoce como escape, velocidad de escape. Y es la velocidad que necesitas imprimirle a un cuerpo para que éste pueda salir del atrape gravitatorio que está generando la masa de ese planeta donde está y el radio de ese planeta. ¿Ok? Debe poner aquí de forma explícita radio del planeta, masa del planeta. Ahora, como podrán observar, la velocidad de escape es un radical y la velocidad orbital también es otro radical. Matemáticamente sabemos que estos tienen dos resultados. Uno es positivo y el otro es negativo. Y este también es positivo y este es negativo, ¿verdad? Entonces, este positivo y negativo básicamente aquí nos indica el sentido. Y en aquí de la misma forma, pero existe una cierta particularidad. Esta velocidad orbital que está teniendo el cuerpo puede ser en este sentido o en este sentido. Ya de eso dependen los signos. Esto te va a indicar si es positivo o negativo. Por otro lado, cuando tienes la velocidad de escape, que no es una órbita, sino básicamente te dice con qué velocidad le tienes que dar, entonces este puede tener dos sentidos. Y aquí esto nos saca una conclusión bastante interesante. Nos dice que la velocidad que vuelvo a reiterarlo porque necesitamos este concepto para más adelante. La velocidad con la cual un cuerpo va a escapar de la atracción gravitatoria generada por una masa a una determinada distancia del centro de esa masa está dada por esta fórmula. 2 veces la constante de gravitación universal por la masa del planeta dividido entre el radio del planeta. Ahora, si utilizo negativo, lo que me significa es que la velocidad es el sentido contrario. Eso me quiere decir que si tengo un cuerpo en el infinito, y un cuerpo con una determinada masa y un determinado radio está actuando en X parte, que está igual a una distancia infinita, ese cuerpo pequeñito que se encuentra a esa distancia infinito no va a llegar con una velocidad infinita. Es decir, al principio se iba a ir más lentito, lentito, rapidito, rapidito, y así va a ir creciendo su velocidad, ¿ok? Pero no va a llegar con una velocidad infinita en una distancia infinita al cuerpo que lo está trayendo. Uno cree que tendría que ser así, ¿no ve? Pero en realidad no sucede eso. Lo que sucede es que va a llegar a ese cuerpo con esa masa y ese radio con esta velocidad y tienes que imprimirle esa velocidad para también escapar. ¿Ok? Eso es algo bien interesante. Y también otra cosa un poco particular en esto es que podemos sacar una cierta relación entre la velocidad orbital y la velocidad de escape. Como pueden observar aquí, este es GMPR y este es GMPR, pero aquí está multiplicado por un 2. Y ahí tenemos un radical de 2. ¿Qué nos quiere decir eso? En un momento les voy a explicar. Entonces, yo puedo escribir la velocidad de escape en función de esto. ¿En qué sentido? Miren, velocidad de escape igual a la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de GMP sobre RP. Puedo hacer esto porque el radical cuando se multiplican, si son del mismo índice puede ingresar. Entonces obtendría la misma fórmula de aquí arriba. Pero todo esto ya hemos visto que es la velocidad orbital, ¿no es cierto? Entonces la velocidad de escape es 2 veces la raíz de 2 por la velocidad orbital. Y esta también es otra relación importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay algo bien interesante aquí, porque esta raíz de 2, en realidad el valor de raíz de 2, cuando tiene un inverso, que ahorita lo voy a poner de forma explícita, 1 sobre raíz de 2, velocidad de escape igual a velocidad orbital. Este valor es aproximadamente se utiliza en varios campos de electricidad, electrónica y demás, pero el valor de 1 sobre raíz de 2 aproximadamente 1 sobre raíz de 2 es aproximadamente 0.7 y se lo utiliza como un porcentaje. Entonces podemos utilizar esa relación aquí. 0.7 la velocidad de escape es igual a la velocidad orbital. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la velocidad orbital
es aproximadamente el 70% de la velocidad de escape que tiene un cuerpo. Por ejemplo, si la velocidad de escape fuera 1 por 0.7 sería 0.7. Está de acuerdo a lo que les estoy indicando. Y eso es algo importante, interesante que tienen que saber. Si tienen algún problema que les dice la velocidad de escape es tantos, hay la velocidad orbital, entonces directamente se pueden utilizar esta relación. Simplemente teniendo o bien dividiéndolo o multiplicando por 2, dependiendo qué es lo que les pidan. Y pues básicamente eso. Espero que les haya servido. Este ha sido el primer video introductorio a lo que es física. Y con uno de mis temas que me gusta bastante, que es astrofísica. Y pues nada, espero que les haya gustado, les haya quedado todo claro. Y si tienen alguna consulta o sugerencia, hacérmelo saber en la caja de comentarios. Y por aquí arriba estarán apareciendo unos videos de matemática porque son los primeros que estaba haciendo y este es el primero de física. Y pues en el siguiente vídeo estaremos viendo más problemas de aplicación de todo lo que estamos viendo y algo divertido. Entonces nada, me despido, saludos, éxitos a todos.